¿Alguna vez te has sentido atrapado por una culpa tan profunda que sientes que nunca podrás liberarte de ella? ¿Te has preguntado si, después de un error grave, realmente puedes encontrar paz y restauración? Tal vez cometiste un error que afectó a tus seres queridos o dañó tu relación con Dios. Quizás esa culpa te pesa tanto que te sientes alejado de su gracia, sin saber si podrás volver a sentirte bien contigo mismo o con Él. La culpa, esa emoción humana que todos experimentamos, puede hacer que nos sintamos pequeños, insignificantes y a veces incapaces de recibir el perdón de Dios. Pero lo que muchas veces no vemos es que la culpa, aunque dolorosa, no tiene que ser el fin de nuestra historia. David y la culpa. La reconciliación interior después de errores graves. Es posible hallar la reconciliación interior, aún después de cometer errores graves. En este video exploraremos cómo David, un hombre según el corazón de Dios, lidió con su propia culpa tras cometer un error enorme, y cómo su historia puede ser un faro de esperanza para nosotros hoy. A pesar de sus fallos, David encontró en Dios la oportunidad de arrepentirse, sanar y restaurar su relación con Él. David nos demuestra que, sin importar cuán grave haya sido nuestro error, siempre hay un camino de vuelta a Dios, un camino de restauración y perdón. Hoy más que nunca, vivimos en una sociedad donde la perfección se espera y la culpa parece acecharnos en cada esquina. Muchos de nosotros crecemos con la idea de que un error es un fracaso total, y eso nos deja sintiéndonos como si estuviéramos incapacitados para alcanzar la gracia de Dios. Sin embargo, la historia de David nos demuestra que no importa cuán grande sea nuestra culpa, siempre hay esperanza de restauración y sanación con Dios. Esto es algo que necesitamos recordar constantemente, ya que vivir en la culpa puede robarnos la paz y la confianza en el perdón divino. La culpa puede ser paralizante, y muchos luchan con ella porque sienten que no merecen el perdón de Dios, o porque la vergüenza y el miedo les impiden acercarse a Él. Pero el hecho es que Dios nunca nos abandona, incluso cuando cometemos errores graves. Como creyentes, debemos aprender a ver la culpa no como un castigo de Dios, sino como una oportunidad para acercarnos más a Él y vivir en su misericordia. La historia de David no solo nos enseña sobre el arrepentimiento, sino también sobre la restauración completa que solo Dios puede darnos. En el libro de Salmos, David expresa su arrepentimiento y su deseo de reconciliación con Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Salmo 51, 1 al 2. Este versículo refleja el corazón de David después de haber cometido el pecado de adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo, Urías. Después de ser confrontado por el profeta Natán, David no intentó excusarse ni justificar su pecado. Reconoció su culpabilidad y, en humildad, pidió perdón a Dios. Esta actitud de arrepentimiento sincero es fundamental cuando enfrentamos nuestras propias faltas. Este versículo es crucial porque nos enseña cómo debemos acercarnos a Dios cuando fallamos. David no se quedó estancado en su culpa. Él reconoció su pecado, lo confesó y buscó el perdón de Dios. No importa cuán grave sea nuestro error, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos sinceramente. El arrepentimiento es la llave para abrir las puertas del perdón de Dios. Cuando enfrentamos la culpa, debemos recordar que Dios nos ofrece una oportunidad de reconciliación y que su misericordia es más grande que cualquier pecado. La culpa no tiene el poder de alejarnos permanentemente de Dios si estamos dispuestos a reconocer nuestras faltas y acercarnos a Él. Hace algún tiempo conocí a Ana, una mujer que había pasado por un proceso de restauración con Dios. Ana había cometido varios errores en su vida, algunos de ellos relacionados con decisiones que afectaron su matrimonio y su vida familiar. Se sentía profundamente culpable por no haber tomado las decisiones correctas en momentos clave. El peso de la culpa era tan grande que ella misma llegó a cuestionarse si podía ser perdonada.
Ana decidió que no podía seguir viviendo bajo la sombra de la culpa. Un día, con el corazón lleno de temor pero también con esperanza, fue a orar sinceramente, pidiendo perdón a Dios. Lo hizo con un corazón contrito, reconociendo su pecado, y experimentó una paz que nunca había sentido antes. La sanación comenzó en su vida cuando aceptó que Dios ya la había perdonado y que podía seguir adelante con él. A pesar de que los desafíos en su matrimonio continuaron, ella comenzó a ver la situación desde una nueva perspectiva. El proceso de restauración no fue instantáneo, pero con la ayuda de Dios, Ana comenzó a sanar interiormente. A medida que se acercaba más a Dios, el peso de la culpa fue desapareciendo y ella aprendió a vivir con esperanza nuevamente. 3 consejos prácticos basados en principios bíblicos. Reconoce y enfrenta tu culpa. Es normal sentir culpa cuando cometemos errores, pero no debemos ignorarla ni tratar de ocultarla. Como David, debemos ser honestos con nosotros mismos y con Dios. La culpa es una oportunidad para acercarnos a Él, no para alejarnos. La confesión sincera ante Dios es el primer paso para encontrar perdón y restauración. No tenemos que escondernos. Dios ya conoce nuestras faltas y está dispuesto a sanarnos. Si no enfrentamos la culpa, esta puede consumirnos. Pero si la llevamos a Dios, Él puede transformarla en una experiencia de sanación. Busca la misericordia de Dios. En el Salmo 51, David pide a Dios que lo limpie de su pecado. Esto es algo que podemos hacer nosotros también. Pedir a Dios que nos purifique y nos restaure. Su misericordia es infinita, y Él está dispuesto a perdonarnos. Cuando te sientas abrumado por la culpa, recuerda que la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado. La misericordia de Dios no tiene límites, y siempre está disponible para nosotros si nos acercamos a Él con un corazón arrepentido. Recibe el perdón y aprende a perdonarte a ti mismo. Una de las mayores luchas después de cometer un error es aprender a perdonarnos a nosotros mismos. La culpa puede hacernos sentir que no somos dignos de ser perdonados, pero el perdón de Dios es completo. Debemos recibir ese perdón y dejar ir la culpa. El perdón no solo es para otros, sino también para nosotros mismos. No dejes que la culpa te impida avanzar en tu caminar con Dios. Él te ha perdonado, y es hora de que también te liberes de esa carga y vivas en la paz que solo Él puede ofrecer. Reflexión final. Cuando confiamos en Dios y aceptamos su perdón, nuestra perspectiva cambia por completo. La culpa ya no tiene el poder de definirnos. En lugar de vivir bajo el peso de la condena, vivimos libres en la gracia de Dios, sabiendo que su amor nos cubre. Al igual que David, podemos ver nuestros errores como oportunidades para acercarnos más a Dios y experimentar su poder de restauración. Al confiar en Él, encontramos paz en medio de nuestros fracasos, y eso transforma nuestra vida por completo. La reconciliación con Dios no es solo un acto único, sino un proceso continuo. Cada vez que caemos, Él está dispuesto a levantarnos, perdonarnos y renovarnos. No se trata de nuestros méritos, sino de la infinita misericordia de Dios. El perdón es una muestra del amor incondicional de Dios, y es el regalo que Él quiere ofrecernos para restaurar nuestra relación con Él. Te invito a orar conmigo. Señor, reconozco mis errores y mis fallos ante ti. Hoy me acerco a ti con un corazón arrepentido, sabiendo que solo tú puedes restaurar mi vida. Pido perdón por mis pecados, por las veces en que me he apartado de tu voluntad y he fallado, ya sea en mis pensamientos, palabras o acciones. Gracias por tu infinita misericordia y por tu perdón que me alcanza incluso cuando me siento indigno. Señor, ayúdame a liberarme de la culpa que me consume, esa carga que a veces me impide ver tu gracia en mi vida. Te pido que me des la paz que solo tú puedes dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Restáurame, Señor, y guía mi vida para que pueda caminar conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero invitarte a que compartas tus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo has experimentado la reconciliación con Dios después de cometer errores graves?
Tal vez hay algo en tu vida por lo que necesitas arrepentirte y buscar la paz con Él. No importa qué tan grande sea tu error, siempre hay un camino hacia la restauración en Cristo. No estás solo en este proceso. Juntos podemos caminar hacia la sanación y restauración que solo Él puede darnos. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para más contenido inspiracional y cristiano. Que Dios te bendiga y te llene de paz. Nos vemos en el próximo video.